Hay algo que he descubierto después de años de sumergirme en los misterios de la mente humana, algo que va más allá de lo que los libros de ciencia convencional están dispuestos a admitir. Y es esto: las palabras no son solo sonidos que emergen de nuestra boca o símbolos escritos en un papel. Las palabras son frecuencias, son vibraciones que modifican el tejido mismo de la realidad. Cuando comprendí esto, cuando lo viví en carne propia durante mis investigaciones con los chamanes mexicanos, con los curanderos que me enseñaron a ver más allá del velo de lo aparente, todo cambió para mí. Entendí que la repetición consciente de ciertas afirmaciones no es un acto de fe ciega ni una superstición sin fundamento, sino una tecnología ancestral de transformación que la neurociencia moderna apenas comienza a vislumbrar. Permíteme compartir contigo algo que he observado en mi laboratorio, en mis experimentos con la actividad cerebral y en los estados alterados de conciencia. Cuando repetimos una frase con intención, con presencia plena, el cerebro no solo escucha, sino que se reorganiza. Las conexiones neuronales se modifican, se fortalecen ciertos patrones y se debilitan otros. Esto no es metafísica especulativa, es neuroplasticidad en acción. Pero hay algo más profundo aún, algo que mi teoría sintérgica intenta explicar. Cuando pronunciamos palabras cargadas de intención, no solo afectamos nuestro cerebro individual, sino que generamos ondas en el campo neuronal, en esa red invisible que nos conecta a todos los seres conscientes del universo. La frase que quiero compartir contigo hoy es simple, pero contiene en su estructura una llave maestra para alinear tu existencia con las corrientes favorables del destino. Y la frase es esta: confío en el orden perfecto del universo y me abro a recibir todo lo que es mío por derecho de conciencia. Quiero que la repitas, no como un loro que imita sonidos, sino como un acto sagrado de declaración existencial. Cada palabra importa, cada sílaba es un decreto que envías al campo sintérgico, esa matriz de información donde tu mente y el cosmos se entrelazan en un baile íntimo e incesante. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo que fortalecerá este campo que estamos creando juntos en este momento. Si sientes que estas palabras resuenan en algún lugar profundo de tu ser, si algo en tu interior reconoce la verdad de lo que estoy compartiendo, te invito a que te suscribas a este espacio, porque esto es apenas el comienzo de un viaje que transformará tu manera de entender la realidad. Y déjame un comentario ahora mismo diciéndome qué estás sintiendo en este preciso instante mientras me escuchas. ¿Sientes curiosidad? ¿Sientes esperanza? ¿Sientes quizás un poco de escepticismo mezclado con un anhelo de que esto sea verdad? Escribe lo que sientes, compártelo, porque al hacerlo estás participando activamente en este campo de conciencia que estamos tejiendo juntos. Y si puedes, deja un like, porque cada uno de estos gestos aparentemente simples es una manera de decirle al universo: estoy presente, estoy dispuesto, estoy aquí. Déjame contarte algo que viví hace años, cuando estaba trabajando con don José Ríos, un chamán huichol que me enseñó a ver el mundo con los ojos del alma. Una tarde, mientras caminábamos por la sierra, me detuvo y me dijo: Jacobo, tú estudias el cerebro, pero ¿has estudiado el espacio entre tus pensamientos? Esa pregunta me dejó paralizado. Yo, que había dedicado años a investigar las ondas cerebrales, los potenciales evocados, la fisiología de la percepción, nunca me había detenido realmente a observar ese espacio vacío, ese silencio que existe entre un pensamiento y otro. Y fue ahí, en ese momento de quietud absoluta en medio de las montañas, cuando comprendí algo fundamental. Lo que llamamos destino no es una fuerza externa que nos arrastra como hojas en un río, sino una resonancia entre nuestra intención consciente y las posibilidades latentes del universo. La teoría sintérgica, que he desarrollado durante años de investigación, propone que existe un campo de información que permea toda la realidad. Este campo no es místico en el sentido fantástico de la palabra, sino una estructura real, tan real
como el campo electromagnético o el campo gravitacional. Y nosotros, los seres conscientes, somos como antenas que pueden sintonizar diferentes frecuencias de este campo. Cuando repites una afirmación 100 veces, no estás simplemente autocondicionándote, como dirían los conductistas clásicos. Estás literalmente modificando tu frecuencia de resonancia, estás afinando tu antena para captar aquellas posibilidades que están alineadas con el contenido de tu declaración. Piensa en esto. Cada pensamiento que tienes genera un patrón de actividad eléctrica en tu cerebro. Este patrón no se queda contenido dentro de tu cráneo, sino que se propaga como las ondas que genera una piedra al caer en un estanque. Estas ondas interactúan con el campo sintérgico y dependiendo de su coherencia, de su consistencia, de su frecuencia de repetición, pueden atraer hacia ti eventos, personas, circunstancias que están vibrando en esa misma frecuencia. No es magia, es física de la conciencia. Es el reconocimiento de que somos participantes activos en la creación de nuestra realidad, no víctimas pasivas de un destino ciego. Cuando digo confío en el orden perfecto del universo, estoy haciendo algo muy específico. Estoy desactivando el modo de supervivencia del cerebro. Ese estado constante de alerta y desconfianza que mantiene activa nuestra amígdala y nos hace percibir el mundo como un territorio hostil. La confianza no es ingenuidad, es una postura neurológica. Es decidir conscientemente que el universo no está conspirando en mi contra, sino que existe un orden subyacente, una inteligencia organizadora que yo puedo reconocer y con la cual puedo colaborar. Esta simple decisión cambia la química de tu cerebro. Reduces el cortisol, aumentas la oxitocina, permites que tu corteza prefrontal, esa parte evolucionada de tu cerebro que te permite planificar, crear, imaginar futuros posibles, tome el mando en lugar de que lo haga tu cerebro reptiliano, ese que solo sabe huir o luchar. Y luego viene la segunda parte de la frase, me abro a recibir. Aquí hay algo crucial que he observado en mi trabajo terapéutico con cientos de personas. La mayoría de nosotros estamos cerrados a recibir. Hemos sido condicionados para creer que no merecemos, que debemos sufrir para ganar, que la vida es lucha y dolor. Este condicionamiento crea una especie de coraza energética, un blindaje psicológico que, aunque intenta protegernos del dolor, también nos impide recibir las bendiciones, las oportunidades, el amor, la abundancia que el universo está constantemente ofreciéndonos. Abrirnos a recibir es un acto de valentía, porque implica hacernos vulnerables, implica reconocer que necesitamos, que no somos autosuficientes en el sentido egoico de la palabra, que somos parte de una red de intercambio constante con la vida misma. Y la parte final, todo lo que es mío por derecho de conciencia. Esta frase es quizás la más poderosa y la menos comprendida. No estamos hablando aquí de posesión material en el sentido vulgar, estamos hablando de una resonancia ontológica. Hay ciertas experiencias, ciertos aprendizajes, ciertas relaciones, ciertas oportunidades que están alineadas con el nivel de conciencia que has alcanzado. No puedes recibir lo que no puedes sostener conscientemente. Es como si fueras un recipiente, solo puedes contener aquello para lo cual tienes la capacidad. Pero cuando elevas tu conciencia, cuando expandes tu capacidad de contención, el universo naturalmente comienza a fluir hacia ti con mayor abundancia, no porque seas especial o elegido, sino porque has creado el espacio interior necesario para recibirlo. Déjame hablarte ahora de algo que descubrí durante mis investigaciones con los estados de conciencia expandida. Durante años trabajé con meditadores experimentados, con personas que habían dedicado décadas a la práctica contemplativa y medí su actividad cerebral durante estados profundos de meditación. Lo que encontré fue asombroso. En estos estados, el cerebro no se apaga, como algunos podrían pensar,
sino que entra en un estado de coherencia extraordinaria. Las diferentes regiones del cerebro comienzan a sincronizarse, a vibrar en armonía, como si toda la orquesta neural tocara la misma sinfonía en perfecta coordinación. Y en esos momentos, los meditadores reportaban experiencias de unidad, de conexión con algo más grande que ellos mismos, de disolución de los límites entre el yo y el universo. Ahora bien, lo fascinante es que no necesitas ser un monje tibetano con 30 años de práctica para acceder a estados de mayor coherencia cerebral. La repetición consciente de afirmaciones alineadas con tu intención más profunda puede generar patrones de coherencia similares. No al mismo grado, por supuesto, pero sí suficiente para comenzar a modificar tu estructura neuronal y tu relación con el campo sintérgico. Cada vez que repites, confío en el orden perfecto del universo y me abro a recibir todo lo que es mío por derecho de conciencia. Estás creando un surco neural, estás fortaleciendo una autopista de información en tu cerebro que, con la repetición, se vuelve el camino preferido por el que transitan tus pensamientos. Esto me recuerda a una experiencia que tuve durante uno de mis viajes a la selva lacandona. Estaba trabajando con un anciano maya que me estaba enseñando sobre las plantas sagradas y su relación con la conciencia. Una noche, mientras estábamos sentados frente al fuego, me miró fijamente y me dijo: la diferencia entre un hombre común y un hombre de conocimiento no está en lo que saben, sino en lo que practican cada día. Esas palabras se grabaron en mí como un tatuaje en el alma, porque puedes leer todos los libros del mundo sobre transformación personal, puedes entender intelectualmente los mecanismos de la neuroplasticidad y la física cuántica, pero si no practicas, si no implementas, si no repites una y otra vez las acciones que te llevan en la dirección deseada, todo ese conocimiento es estéril. La repetición no es tediosa cuando comprendes su propósito. La repetición es sagrada. Es el método que usa la naturaleza para crear patrones estables. Piensa en cómo se forma un río. Es la repetición constante del flujo del agua sobre la tierra lo que crea el cauce. Al principio, el agua puede dispersarse en múltiples direcciones, pero con la repetición, con la insistencia paciente, se forma un camino definido, profundo, por el cual el agua puede fluir con poder y claridad. Lo mismo sucede con tu mente. Los pensamientos dispersos, las intenciones esporádicas, generan resultados dispersos y débiles. Pero cuando enfocas tu mente en una dirección clara y sostienes esa dirección con repetición consciente, creas un cauce neuronal por el cual tu energía vital puede fluir con poder multiplicado. He trabajado con personas que estaban en las situaciones más difíciles que puedas imaginar. Enfermedades devastadoras, pérdidas irreparables, fracasos que parecían definitivos. Y he visto cómo cuando estas personas comenzaban a trabajar con afirmaciones conscientes, con decretos dirigidos no desde la desesperación, sino desde un lugar de intención clara, su realidad comenzaba a transformarse. No de manera mágica e instantánea, como prometen los vendedores de ilusiones, sino de manera gradual, orgánica, real. Primero cambiaba su estado interno. Donde antes había desesperanza, comenzaba a aparecer una quietud expectante. Luego cambiaba su percepción. Comenzaban a notar oportunidades que siempre habían estado ahí, pero que su mente cerrada no podía ver. Y finalmente cambiaban las circunstancias externas. Llegaban las personas correctas, se abrían las puertas necesarias, se manifestaban las soluciones que antes parecían imposibles. Pero quiero ser honesto contigo, porque la honestidad es parte esencial de este camino. La repetición de una frase no es un sustituto de la acción. No puedes quedarte sentado repitiendo confío en el orden perfecto del universo mientras tu vida se desmorona y tú no haces nada al respecto. Eso sería una distorsión peligrosa de lo que estoy compartiendo. La afirmación es el alineamiento interno, es la preparación del terreno fértil de tu conciencia. Pero luego debes plantar las semillas de la acción. Debes moverte en la dirección de tus intenciones.
El universo responde a la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando estos tres niveles están alineados, te conviertes en una fuerza imparable. En mi teoría sintérgica hablo del concepto de látice, de entramado. Imagina que la realidad es como un tejido, una red tridimensional infinita, donde cada punto está conectado con todos los demás puntos. Tú eres uno de esos puntos, un nodo en esta red inmensa. Y cada pensamiento, cada emoción, cada acción que realizas, envía una vibración a través de este entramado. Estas vibraciones interactúan con las vibraciones de otros nodos, de otros seres conscientes, de otros eventos, creando patrones de interferencia que pueden ser constructivos o destructivos. Cuando repites una afirmación alineada con la armonía fundamental del universo, cuando declaras tu confianza en el orden subyacente, estás generando vibraciones constructivas que se propagan a través del entramado y atraen hacia ti resonancias similares. Esto no es una creencia que te pido que adoptes ciegamente. Esto es algo que puedes experimentar directamente. Y eso es precisamente lo que te invito a hacer. Experimenta. Toma la frase que te he compartido y repítela 100 veces. No importa si tardas varios días en completar las 100 repeticiones. Lo que importa es la consistencia y la presencia. Cada vez que la repitas, hazlo con total atención. No mientras haces otras cosas. No mientras tu mente está en piloto automático. Siéntate, respira profundamente, conecta con el centro de tu pecho, con ese espacio donde reside tu corazón, no solo como órgano físico, sino como centro energético, y desde ahí pronuncia cada palabra como si fuera una piedra preciosa que estás colocando cuidadosamente para construir el templo de tu vida. Permíteme explicarte algo más sobre el poder de la repetición consciente desde la perspectiva de mis investigaciones sobre la percepción. Nuestro cerebro tiene una característica fascinante: filtra la realidad. De los millones de bits de información que nos llegan cada segundo a través de nuestros sentidos, nuestro cerebro consciente solo procesa una fracción minúscula, quizás 40 bits por segundo. El resto es filtrado, descartado, ignorado. Y el criterio que usa el cerebro para decidir qué información deja pasar y cuál bloquea está determinado en gran medida por tus creencias, por tus expectativas, por los patrones mentales dominantes en tu psique. Si tus patrones dominantes son de miedo, de carencia, de desconfianza, tu cerebro filtrará la realidad para confirmar esas expectativas. Verás peligros donde hay oportunidades, verás escasez donde hay abundancia, verás traición donde hay amor imperfecto. Pero cuando comienzas a repetir conscientemente una afirmación que declara confianza, apertura y merecimiento, estás reprogramando los filtros de tu cerebro. Estás diciéndole a tu sistema nervioso: busca evidencia de que el universo está de mi lado, busca señales de que las cosas se están alineando a mi favor, busca oportunidades que antes no podías ver. Y tu cerebro, que es un mecanismo de predicción y confirmación extraordinariamente eficiente, comenzará a buscar y encontrar precisamente eso. No porque estés inventando una realidad ilusoria, sino porque estás expandiendo tu capacidad perceptual para ver aspectos de la realidad que siempre estuvieron ahí, pero que tus filtros anteriores bloqueaban. Recuerdo una vez que estaba dando una conferencia en la universidad y un estudiante me preguntó con cierto escepticismo: profesor Greenberg, ¿no es esto simplemente pensamiento positivo? ¿No es solo otra forma de autoengaño? Y mi respuesta fue esta: hay una diferencia abismal entre el pensamiento positivo superficial y el trabajo consciente con el campo sintérgico. El pensamiento positivo superficial intenta negar la realidad, intenta cubrir el dolor con una sonrisa fingida, intenta convencerte de que todo está bien cuando objetivamente no lo está. Eso sí es autoengaño. Pero lo que te estoy proponiendo es completamente diferente. Te estoy invitando a reconocer que tu percepción de la realidad no es la realidad total, sino solo una versión filtrada por tus condicionamientos. Y te estoy dando una herramienta para expandir esa percepción, para incluir aspectos de la realidad que antes excluías. No se trata de negar lo que es, sino de ver más ampliamente lo que es. Hay algo que he notado
en todas las tradiciones espirituales auténticas que he estudiado, desde el budismo tibetano hasta el chamanismo mexicano, desde el sufismo hasta el misticismo cristiano. Todas ellas utilizan alguna forma de repetición como práctica central. Los budistas repiten mantras, los musulmanes repiten los nombres de Dios, los cristianos ortodoxos repiten la oración del corazón, los chamanes repiten cantos sagrados. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, a través de milenios de experimentación directa con la conciencia, descubrieron que la repetición consciente es una de las tecnologías más poderosas para transformar el estado de ser. No repiten por aburrimiento o por falta de creatividad, repiten porque funciona, porque la repetición crea una espiral ascendente de transformación que penetra cada vez más profundo en las capas de tu ser. Cuando repites, confío en el orden perfecto del universo y me abro a recibir todo lo que es mío por derecho de conciencia 100 veces. Algo notable sucede. Las primeras repeticiones pueden sentirse mecánicas, incluso extrañas. Es como si estuvieras usando un idioma que no es el tuyo. Pero alrededor de la repetición número 20 o 30, comienzas a entrar en un ritmo. Las palabras empiezan a fluir con más naturalidad. Y si persistes, si continúas con presencia, alrededor de la repetición 60 o 70 algo cambia. Ya no eres tú quien dice las palabras, sino que las palabras comienzan a decirse a sí mismas a través de ti. Entras en un estado de flujo donde la separación entre el que repite y lo repetido comienza a disolverse. Y es en ese estado donde la verdadera transformación ocurre, donde el decreto que pronuncias con tu boca penetra hasta las raíces de tu ser y comienza a reorganizar tu realidad desde dentro. He dedicado años a estudiar los estados alterados de conciencia, no como curiosidades psicológicas, sino como ventanas a la naturaleza fundamental de la mente y la realidad. Y una de las cosas más importantes que he aprendido es que el estado de conciencia ordinario, ese con el que transitamos la mayor parte de nuestros días, es solo uno entre infinitas posibilidades. Es como si pasáramos toda nuestra vida viendo el mundo a través de una ventana muy pequeña, creyendo que eso que vemos es todo lo que existe, sin darnos cuenta de que hay un universo entero más allá de esa ventana estrecha. Las prácticas de repetición consciente son una forma de ampliar esa ventana, de expandir tu rango perceptual, de acceder a estados de conciencia donde puedes percibir directamente la interconexión de todas las cosas. Cuando digo que el destino se alinea a tu favor, no estoy hablando de un destino fatalista, de algo predeterminado que te sucederá sin importar lo que hagas. Estoy hablando de algo mucho más sutil y poderoso. Estoy hablando de la convergencia de posibilidades. En cada momento existen múltiples líneas de posibilidad extendiéndose desde el presente hacia futuros potenciales. Algunas de estas líneas conducen a resultados favorables para tu crecimiento y bienestar, otras conducen a sufrimiento innecesario y estancamiento. Tu nivel de conciencia, tu claridad de intención, tu coherencia interna determinan hacia cuál de estas líneas gravitarás. La repetición consciente de una afirmación alineada con tu bien mayor es como establecer un faro, un punto de atracción luminoso que hace que las líneas de posibilidad favorables converjan hacia ti. No te pido que me creas, te pido que lo pruebes. Y aquí está el desafío: comprométete por 30 días a repetir esta frase al menos una vez al día, todas las 100 repeticiones de una sola vez. Puede tomarte 15 o 20 minutos. Es un compromiso pequeño en términos de tiempo, pero inmenso en términos de impacto potencial. Y mientras lo haces, observa. Observa tu estado interno. Observa qué pensamientos comienzan a cambiar. Observa qué nuevas percepciones emergen. Observa qué sincronicidades comienzan a aparecer en tu vida. Y al final de esos 30 días, evalúa con honestidad. ¿Ha cambiado algo? Si la respuesta es no, no has perdido nada excepto 20 minutos al día. Pero si la respuesta es sí, si has experimentado aunque sea un atisbo de lo que te estoy describiendo, entonces
tendrás en tus manos una herramienta que podrás usar el resto de tu vida para navegar las aguas de la existencia con mayor maestría. Quiero compartir contigo algo más profundo sobre la naturaleza de la confianza. La confianza no es ausencia de miedo. La confianza no es la ingenua creencia de que nada malo puede sucederte. La confianza es el reconocimiento de que eres más grande que cualquier circunstancia que puedas enfrentar. Es el entendimiento de que tienes dentro de ti recursos insospechados, capacidades dormidas, una resiliencia que solo se revela cuando es puesta a prueba. Cuando declaras confío en el orden perfecto del universo, no estás diciendo que todo será fácil o placentero. Estás diciendo que incluso en medio de la dificultad, incluso cuando no comprendas el porqué de lo que está sucediendo, sostienes la certeza de que hay un sentido, un aprendizaje, una evolución ocurriendo que tu mente limitada quizás no puede ver en el momento, pero que tu ser profundo reconoce. Durante mis años de investigación trabajé con personas que habían experimentado lo que clínicamente llamamos experiencias cercanas a la muerte. Muchas de estas personas reportaban algo extraordinario. Después de esa experiencia perdían el miedo existencial, no porque se volvieran temerarios o irresponsables, sino porque habían vislumbrado algo más allá del velo de la existencia ordinaria, algo que les daba una perspectiva completamente diferente sobre la vida y sus desafíos. Y cuando les preguntaba qué era lo más importante que habían aprendido de esa experiencia, la respuesta era casi siempre alguna variación de lo mismo. Aprendí que todo está interconectado. Aprendí que el amor es la única cosa real. Aprendí que puedo confiar en el proceso de la vida incluso cuando no lo entienda. Ahora bien, no necesitas tener una experiencia cercana a la muerte para acceder a esa comprensión. Esa es precisamente la función de las prácticas contemplativas, de las afirmaciones conscientes, de los decretos sagrados. Son maneras de entrenar tu mente y tu corazón para acceder a estados de comprensión que normalmente solo se revelan en momentos extremos. Cada vez que repites con presencia plena, confío en el orden perfecto del universo, estás entrenando tu sistema nervioso para relajarse en medio de la incertidumbre, para soltar el control neurótico, para permitir que la inteligencia superior del universo opere a través de ti en lugar de contra ti. Y déjame ser claro sobre algo. Cuando hablo de la inteligencia del universo, no estoy hablando necesariamente de un Dios personal con barba blanca sentado en las nubes. Puedes llamarlo como quieras. Dios, Tao, Brahman, la fuente, el campo, la conciencia universal, el vacío luminoso. Los nombres son secundarios. Lo que importa es el reconocimiento directo de que existe una inteligencia organizadora que permea toda la realidad, una tendencia inherente hacia la complejidad creciente, hacia la coherencia, hacia la evolución. Esta inteligencia no está separada de ti. Tú eres una expresión local de esa inteligencia universal. Cuando confías en el orden del universo, estás confiando en la dimensión más profunda de tu propio ser. La segunda parte de la frase "me abro a recibir" requiere una exploración más profunda. ¿Qué significa realmente abrirse a recibir? Significa soltar la armadura defensiva que has construido alrededor de tu corazón. Significa permitirte ser vulnerable. Significa reconocer que no tienes que ganarte todo a través del esfuerzo agotador, que no tienes que demostrar tu valía constantemente, que puedes simplemente ser, y en ese estado de ser, permitir que la abundancia del universo fluya hacia ti. Esto es contraintuitivo para la mayoría de nosotros, especialmente si hemos sido criados en culturas que glorifican el esfuerzo y el sacrificio como los únicos caminos legítimos hacia el éxito. He observado un patrón fascinante en muchas personas exitosas que he conocido. Llegan a un punto en sus vidas donde han logrado todo lo que se propusieron a través del esfuerzo puro, pero se sienten vacías, agotadas, desconectadas, y cuando les pregunto sobre
su capacidad de recibir, de verdaderamente permitir que otros les den, que la vida les sorprenda gratamente, que las cosas fluyan sin tanto esfuerzo, descubro que esa capacidad está atrofiada. Son excelentes dando, luchando, empujando, pero pésimas recibiendo. Y esta asimetría crea un desequilibrio en su campo energético que eventualmente se manifiesta como enfermedad, como crisis, como ruptura. Abrirnos a recibir implica también soltar el control compulsivo sobre cómo deben venir las cosas. Tal vez has pedido una relación de pareja y el universo te envía primero una amistad profunda que te enseña sobre el amor incondicional. Tal vez has pedido abundancia económica y el universo te envía primero una crisis que te obliga a soltar todo lo superfluo y descubrir qué es lo verdaderamente valioso. El universo responde a la esencia de tu petición, no necesariamente a la forma específica que tu mente limitada imagina. Por eso es tan importante la frase, todo lo que es mío por derecho de conciencia. Esta parte de la declaración reconoce que hay una sabiduría superior operando, que tal vez no recibas exactamente lo que pediste, en la forma que lo pediste, pero recibirás exactamente lo que necesitas para tu evolución. El concepto de derecho de conciencia es crucial. No se trata de un derecho legal o moral en el sentido convencional. Se trata de una resonancia vibratoria. Solo puedes sostener en tu vida aquello para lo cual has desarrollado la capacidad de conciencia correspondiente. Si no has desarrollado la conciencia de la abundancia, incluso si te cae una fortuna del cielo, la perderás rápidamente. Si no has desarrollado la conciencia del amor propio, incluso si encuentras a la pareja perfecta, sabotearás la relación. Si no has desarrollado la conciencia de la salud, incluso si te curas de una enfermedad, tenderás a recaer. Por eso el trabajo interno es fundamental. Por eso la repetición de afirmaciones no es un atajo mágico, sino un método de entrenamiento de la conciencia. Cuando digo 100 veces esta frase, estoy proponiendo un número específico por una razón. El número 100 tiene un significado simbólico en muchas tradiciones. Representa la completitud, el ciclo completo. Pero también hay una razón neurológica. Se necesitan múltiples repeticiones para superar la resistencia inicial de tu mente condicionada, para atravesar las capas de escepticismo, de miedo, de duda y llegar al núcleo de tu ser donde reside la certeza primordial. Las primeras 20 repeticiones tal vez estés simplemente lidiando con tu resistencia mental. Las siguientes 30 estés negociando con tus creencias limitantes. Las siguientes 30 estés comenzando a sentir una resonancia genuina. Y las últimas 20 estés entrando en un estado de comunión donde las palabras penetran hasta lo más hondo de tu ser. He visto el poder de la repetición en mi propio trabajo, con la meditación y las prácticas contemplativas. Hubo momentos en mi vida donde me enfrenté a desafíos que parecían insuperables. Momentos donde la duda me acosaba, donde el miedo amenazaba con paralizarme, donde el camino adelante era tan oscuro que no podía ver ni siquiera el siguiente paso. Y en esos momentos, lo único que me sostuvo fue la práctica. Fue la repetición de mis mantras personales, de mis decretos de confianza, de mis afirmaciones de apertura, no porque creyera ciegamente que todo se resolvería mágicamente, sino porque esa práctica me mantenía centrado, me recordaba quién era yo más allá de las circunstancias, me conectaba con ese espacio interior de quietud donde la certeza vive, incluso cuando todo afuera es caos. Quiero que entiendas algo fundamental. Este trabajo no es para cobardes. Declarar confianza en medio de la incertidumbre requiere coraje. Abrirse a recibir cuando has sido lastimado requiere valentía. Sostener la visión de tu vida alineada con tu bien mayor, cuando todo parece indicar lo contrario, requiere una fortaleza de espíritu que solo se forja en el fuego de la práctica constante. Pero esa fortaleza está disponible para ti. No es el privilegio de unos pocos elegidos.
es tu derecho de nacimiento como ser consciente. Permíteme hablarte ahora sobre las resistencias que probablemente encontrarás cuando comiences esta práctica, porque sería irresponsable de mi parte presentarte esta herramienta sin advertirte sobre los obstáculos que encontrarás en el camino. La primera resistencia es la voz del escepticismo. Esa parte de ti que dirá, esto es ridículo, repetir una frase no va a cambiar nada, esto es pensamiento mágico. Y esa voz tiene algo de razón si malinterpretas lo que estamos haciendo. Si crees que simplemente al repetir palabras el universo te va a entregar lo que quieres en bandeja de plata sin que tú muevas un dedo, entonces sí, estás en el terreno del pensamiento mágico. Pero si comprendes que estás entrenando tu sistema nervioso, reprogramando tus patrones neuronales, afinando tu resonancia con el campo sintérgico y preparándote para actuar desde un lugar de mayor coherencia, entonces estás en el terreno de la transformación genuina. La segunda resistencia es la impaciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos resultados inmediatos. Queremos que el cambio suceda ahora, no mañana. Pero la naturaleza no opera así. Un roble no crece en una semana. Un diamante no se forma en un día. La transformación profunda de la conciencia requiere tiempo, requiere paciencia, requiere la disposición a seguir plantando semillas, incluso cuando no ves todavía los brotes. He visto personas abandonar esta práctica después de 3 o 4 días porque no funcionó. Y lo que no comprenden es que el cambio está sucediendo en niveles que todavía no son visibles para su percepción ordinaria. Las raíces están creciendo bajo tierra antes de que el tallo emerja a la superficie. La tercera resistencia, y tal vez la más sutil y peligrosa, es el autosabotaje. Porque cuando comienzas a alinearte con tu bien mayor, cuando comienzas a vibrar en una frecuencia más alta, todo aquello en ti que no está alineado con esa frecuencia saldrá a la superficie para ser sanado. Es como si tu psique dijera, ¿quieres evolucionar? Perfecto, pero primero vamos a limpiar todo el sótano. Y de repente te encuentras con patrones antiguos que creías superados, con miedos que creías resueltos, con heridas que creías cerradas. Esto no es una señal de que la práctica no funciona. Es precisamente una señal de que sí está funcionando. El organismo está limpiando, está purgando, está creando espacio para lo nuevo. Durante mis años de trabajo terapéutico, he acompañado a muchas personas a través de estos procesos de limpieza. Y lo que he aprendido es que la clave está en no resistir, en permitir que las emociones surjan, en darles espacio, en no juzgarlas ni intentar suprimirlas. Cuando surge el miedo durante tu práctica de repetición, no lo empujes hacia abajo. Obsérvalo, siéntelo en tu cuerpo, reconócelo y luego continúa con tu afirmación. Confío en el orden perfecto del universo. Cobra un poder completamente diferente cuando lo dices mientras estás sintiendo miedo. Porque ahí no es una afirmación teórica, es un acto de fe viva, es un decreto de tu voluntad consciente que se sobrepone a la programación instintiva del miedo. Hay algo más que quiero compartir contigo sobre el proceso de manifestación. Existe una secuencia natural que he observado una y otra vez. Primero viene el cambio interno, luego el cambio perceptual y finalmente el cambio externo. Pero nosotros queremos saltarnos los 2 primeros pasos e ir directamente al tercero. Queremos que las circunstancias externas cambien sin que nosotros cambiemos internamente. Y eso es como querer que el espejo refleje una imagen diferente sin cambiar lo que está frente al espejo. No funciona así. El cambio interno es el más invisible, pero el más fundamental. Es ese momento en que algo se mueve en lo profundo de tu ser, algo que tal vez ni siquiera puedes articular con palabras. Es un cambio en tu centro de gravedad existencial. Es como si la tierra debajo de tus pies se reajustara, se acomodara en una posición más estable. Y nadie más puede ver este cambio, ni siquiera tú puedes verlo claramente al principio, pero está ahí, trabajando, reorganizando las estructuras profundas de tu psique.
Luego viene el cambio perceptual. De repente comienzas a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que no veías. Comienzas a recibir insights, comprensiones súbitas sobre situaciones que antes te confundían. Empiezas a ver patrones donde antes solo veías caos. Tu intuición se agudiza. Tus sueños se vuelven más vívidos y significativos. Es como si te quitaran un velo de los ojos y pudieras ver la realidad con mayor claridad y profundidad. Y finalmente, cuando estos dos primeros cambios han alcanzado una cierta masa crítica, el cambio externo se manifiesta. Pero para entonces, a menudo descubres algo sorprendente. Lo que pensabas que querías ha cambiado. Tus prioridades se han reordenado. Lo que creías que necesitabas para ser feliz resulta ser diferente de lo que ahora reconoces como tu verdadero bien. Y el universo, que siempre ha estado escuchando no las palabras superficiales de tus peticiones, sino la intención profunda de tu alma, comienza a entregarte no lo que pedías, sino lo que realmente necesitas. Esta es una de las razones por las que la frase incluye todo lo que es mío por derecho de conciencia, en lugar de especificar cosas concretas. Porque tu mente consciente, tu ego, tiene una visión muy limitada de lo que es bueno para ti. Cree que sabe lo que necesitas, pero a menudo está equivocada. Tu ser profundo, tu conciencia superior, tiene una visión mucho más amplia. Y cuando declaras que te abres a recibir lo que te corresponde por derecho de conciencia, estás estableciendo una relación de confianza con esa dimensión superior de tu propio ser. Déjame contarte sobre una experiencia que tuve hace años, durante un retiro de silencio en las montañas. Había pasado días en meditación profunda, repitiendo mis mantras, trabajando con mi respiración, observando la actividad de mi mente. Y una noche, mientras estaba sentado bajo el cielo estrellado, algo extraordinario sucedió. No fue una visión dramática, ni una voz celestial, ni nada de lo que lees en los libros de experiencias místicas espectaculares. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más profundo. De repente comprendí, no intelectualmente, sino visceralmente, que nunca había estado separado del universo. Que la sensación de ser un yo aislado, encapsulado en este cuerpo, enfrentado a un mundo externo hostil, era una ilusión perceptual. Comprendí que soy una onda en el océano de la conciencia, única en mi expresión, pero inseparable de la totalidad. Y en ese momento de comprensión, algo se relajó en lo más profundo de mi ser. Una tensión que había cargado toda mi vida, la tensión de tener que defenderme, de tener que demostrarme, de tener que ganarme mi lugar en el universo, simplemente se disolvió. Y con esa disolución vino una confianza que no depende de las circunstancias, una apertura que no teme al rechazo, una certeza que no requiere evidencia externa. Esa experiencia cambió el curso de mi vida y de mi trabajo. Y lo que comprendí es que esa certeza, esa confianza, esa apertura están disponibles para todos. No como un estado místico reservado para los iluminados, sino como nuestro estado natural, que hemos olvidado debido al condicionamiento social y cultural. La repetición consciente de afirmaciones es un camino de regreso a ese estado natural. Es como limpiar las capas de polvo que se han acumulado sobre un espejo. El espejo siempre fue capaz de reflejar con claridad perfecta, pero el polvo obscurecía su función. Las creencias limitantes, los miedos arraigados, los traumas no resueltos son el polvo. La práctica de repetición es el paño que limpia. Y lo que descubres debajo es lo que siempre estuviste. Conciencia pura, capaz de crear, de manifestar, de alinearse con las corrientes más favorables del destino. Ahora bien, quiero abordar algo que sé que muchos se preguntan. ¿Qué pasa si repito esta frase pero sigo experimentando dificultades? ¿Qué pasa si las cosas no mejoran e incluso empeoran? Esta es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. Primero, necesitas distinguir entre dos tipos de dificultades. Las dificultades que son resistencias del viejo patrón que está muriendo y las dificultades que son señales de que estás en el camino equivocado. Las primeras se sienten como obstáculos que, aunque incómodos, te están fortaleciendo, te están enseñando algo, te están puliendo. Las segundas se sienten como una corriente
que va en contra de tu esencia más profunda, que te contrae en lugar de expandirte, que te hace sentir cada vez más pequeño en lugar de más grande. La práctica de la repetición consciente te ayuda a desarrollar el discernimiento para distinguir entre estos dos tipos de dificultades. Porque cuando estás centrado, cuando estás conectado con tu ser profundo a través de la práctica constante, puedes sentir con claridad cuándo estás siendo llamado a perseverar a través de la resistencia y cuándo estás siendo llamado a cambiar de dirección. Esto no es algo que pueda enseñarse con reglas fijas. Es un arte que se desarrolla con la práctica, con la escucha profunda, con la disposición a ser honesto contigo mismo. Otra cosa importante, la alineación con el destino favorable no significa ausencia de desafíos. Significa que los desafíos que enfrentas son significativos, son parte de tu camino de crecimiento, te están llevando hacia donde necesitas ir. Hay una diferencia enorme entre sufrir sin sentido y atravesar dificultades que tienen propósito. La repetición de tu afirmación no te protegerá de todas las dificultades. Te dará la fortaleza interior, la claridad y la confianza para navegar esas dificultades con gracia en lugar de con desesperación. He trabajado con personas que atravesaban enfermedades graves y la práctica de repetición no las curó mágicamente, pero les dio una relación completamente diferente con su enfermedad. Les permitió encontrar significado en medio del sufrimiento, descubrir recursos internos que no sabían que tenían, conectarse con una dimensión de su ser que trasciende el cuerpo físico. Y en algunos casos, esa transformación interna sí catalizó una curación física que los médicos consideraban imposible. En otros casos, la curación fue emocional y espiritual, no física, pero no menos profunda. Lo que te estoy compartiendo no es una fórmula mágica, es una invitación a participar conscientemente en la creación de tu realidad. Es un reconocimiento de que no eres una víctima pasiva de las circunstancias, sino un co-creador activo de tu experiencia. Y con ese reconocimiento viene responsabilidad. No puedes culpar al universo, a Dios, al destino, a otras personas por tu vida, si reconoces que tienes el poder de influir en tu realidad a través de tu nivel de conciencia. Pero con esa responsabilidad también viene libertad. La libertad de saber que siempre tienes opciones, siempre tienes agencia, siempre puedes elegir cómo responder a lo que la vida te presenta. Cuando repites, confío en el orden perfecto del universo y me abro a recibir todo lo que es mío por derecho de conciencia, estás eligiendo confianza sobre miedo, estás eligiendo apertura sobre defensa, estás eligiendo alinearte con tu potencial superior en lugar de con tus limitaciones pasadas, y cada vez que haces esa elección, fortaleces la vía neural correspondiente, haces más probable que esa elección se convierta en tu respuesta automática, transformas tu carácter desde las raíces. Hay un concepto en mi teoría sintérgica que llamo activación perceptual. Es la idea de que tu percepción no es pasiva, sino activa. No simplemente recibes información del mundo externo como una cámara fotográfica. Tu cerebro está constantemente prediciendo, interpretando, creando la experiencia perceptual, basándose en tus expectativas, tus creencias, tu estado interno. Dos personas pueden estar en la misma habitación y tener experiencias perceptuales completamente diferentes porque están activando diferentes aspectos del campo de información disponible. Uno ve oportunidades, el otro ve amenazas. Uno nota belleza, el otro nota defectos. Uno experimenta conexión, el otro experimenta aislamiento. La repetición de afirmaciones conscientes es una forma de entrenar tu activación perceptual. Estás diciéndole a tu cerebro, activa la percepción de orden, activa la percepción de abundancia, activa la percepción de sincronicidad. Y tu cerebro, obediente servidor de tu intención consciente, comienza a buscar y encontrar evidencia de esas cosas en tu experiencia. No está inventando nada,
Todo eso ya estaba ahí en el campo de posibilidades perceptuales. Simplemente estás ampliando tu rango, estás expandiendo tu capacidad de ver más aspectos de la realidad multidimensional en la que vives. Permíteme llevarte más profundo en la comprensión de qué significa que el destino se alinee a tu favor. No significa que conseguirás todo lo que quieres, significa que lo que necesitas para tu evolución comenzará a fluir hacia ti con menos resistencia. A veces lo que necesitas para evolucionar es un desafío, una pérdida, un fracaso, que te obliga a soltar algo que estabas aferrando y que te mantenía estancado. Desde la perspectiva limitada del ego, eso puede parecer que el destino está en tu contra. Pero desde la perspectiva más amplia de tu ser superior, es exactamente lo que necesitabas. La verdadera alineación con el destino favorable significa que comienzas a fluir con la corriente de la vida en lugar de nadar contra ella. Significa que desarrollas la sensibilidad para reconocer cuándo empujar y cuándo soltar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. Significa que tus acciones se vuelven más efectivas porque están sincronizadas con el momento correcto, con el ritmo natural de las cosas. Y esto no se logra a través de la planificación mental obsesiva, sino a través del cultivo de la presencia, de la intuición, de la conexión con tu sabiduría interior. He observado algo fascinante en personas que practican consistentemente esta repetición consciente. Comienzan a reportar un aumento en las sincronicidades, encuentran el libro perfecto justo cuando necesitan esa información, se topan con la persona indicada en el momento preciso, reciben una llamada telefónica que abre una puerta que estaba cerrada. Algunos dirían que esto es pura coincidencia, que estamos viendo patrones donde no los hay debido a nuestro sesgo de confirmación. Y tal vez tengan razón en algunos casos, pero yo propongo una explicación diferente basada en mi teoría sintérgica. Cuando elevas tu coherencia interna a través de la práctica, comienzas a resonar más claramente con el campo de información universal y esa resonancia facilita conexiones que de otra manera permanecerían latentes. Imagina que el universo es como una inmensa red de información donde todo está potencialmente conectado con todo. Pero esas conexiones potenciales solo se actualizan cuando hay resonancia, cuando hay coherencia vibratoria entre los nodos. Si tu campo de conciencia está fragmentado, caótico, lleno de ruido interno, generas muy poca resonancia clara con el resto de la red, pero cuando a través de la práctica comienzas a armonizar tu campo interno, comienzas a emitir señales más claras y esas señales encuentran respuestas correspondientes en la red. No es magia, es física de la información aplicada a la conciencia. Ahora, quiero advertirte sobre algo crucial. Esta práctica no te convierte en un manipulador del universo, no te da poder sobre otras personas, ni sobre circunstancias externas en el sentido egoico. Lo que hace es alinearte con las corrientes naturales de la vida, de tal manera que experimentas menos resistencia y más flujo. Hay una diferencia sutil pero fundamental entre intentar controlar la realidad para que se ajuste a tus deseos egoicos y alinear tus deseos con la inteligencia superior del universo. El primero es un camino de frustración garantizada. El segundo es un camino de paz y efectividad crecientes. En mis años de trabajo con chamanes y maestros espirituales de diversas tradiciones, he notado que todos comparten una cualidad, una especie de humildad profunda combinada con una confianza inquebrantable. Humildad porque reconocen que son instrumentos de algo más grande que ellos mismos. Confianza porque saben que ese algo más grande es benevolente, es sabio, está trabajando para el bien del todo, incluso cuando las partes individuales no pueden ver el panorama completo. Y esa combinación de humildad y confianza es precisamente lo que estás cultivando cuando repites: confío en el orden perfecto del universo y me abro a recibir todo lo que es mío por derecho de conciencia. La humildad está en el reconocimiento de que no tienes que tener todo bajo control, de que no tienes que tener todas las respuestas, de que puedes soltar la carga agotadora de intentar manipular
cada aspecto de tu vida para que se ajuste a tu plan. La confianza está en el saber que cuando sueltas esa carga, algo más sabio que tu mente calculadora toma el timón. No estás abdicando responsabilidad, estás elevando tu responsabilidad a un nivel superior donde actúas desde la inspiración y la intuición en lugar de desde el miedo y el control. Déjame compartir contigo un ejercicio práctico que puede profundizar tu práctica de repetición. Antes de comenzar tus 100 repeticiones, toma unos momentos para conectar con tu corazón. Coloca tu mano sobre el centro de tu pecho y siente el latido. Respira profundamente varias veces, llevando tu atención a esa área. El corazón no es solo una bomba muscular, es también un centro de inteligencia, un órgano perceptual que puede captar información del campo sintérgico de maneras que el cerebro no puede. Cuando comienzas tu repetición desde este espacio de conexión cardíaca, las palabras llevan una carga vibratoria diferente, más auténtica, más poderosa. Y mientras repites, presta atención no solo a las palabras, sino al espacio entre las palabras. Porque es en ese espacio, en ese silencio fértil entre una repetición y la siguiente, donde la semilla de la transformación se planta. No te apresures. Deja que cada repetición tenga su propio ritmo, su propia respiración. A veces una repetición puede tomar unos segundos, a veces puede extenderse en un momento de contemplación más largo. Permítete ser flexible, ser orgánico en tu práctica. La rigidez es el enemigo de la transformación genuina. También te sugiero que lleves un diario de tu práctica. No tiene que ser elaborado. Simplemente anota la fecha, tal vez una o dos frases sobre tu estado interno antes de la repetición, y luego cualquier observación, insight, sentimiento o experiencia que surja durante o después de la práctica. Con el tiempo, este diario se convertirá en un mapa de tu transformación y podrás mirar atrás y ver con claridad cómo has cambiado, qué patrones han surgido, qué lecciones has aprendido. A menudo no podemos ver nuestro propio crecimiento cuando estamos en medio de él, pero cuando documentamos el proceso se vuelve visible y eso puede ser increíblemente motivador. Ahora quiero abordar una pregunta que sé que algunos están haciendo. ¿Qué pasa si no creo realmente en lo que estoy repitiendo? ¿Qué pasa si parte de mí siente que esto es absurdo, que confiar en el universo es una ingenuidad, que abrirse a recibir es ponerse en una posición vulnerable donde pueden lastimarme? Esta es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta. La verdad es que no necesitas creer plenamente cuando comienzas. De hecho, es normal tener dudas, es normal tener resistencia. Lo único que necesitas es estar dispuesto a experimentar, estar dispuesto a suspender temporalmente tu incredulidad y darle una oportunidad genuina a la práctica. La creencia sigue a la experiencia, no la precede. Cuando comienzas a experimentar, aunque sean cambios sutiles, en tu estado interno, en tu percepción, en las sincronicidades que aparecen en tu vida, la creencia comenzará a crecer naturalmente. No la estás imponiendo desde afuera, está emergiendo desde adentro como resultado de tu experiencia directa. Y esa es la única creencia que vale la pena tener, la que está basada en tu propia verificación experiencial, no en dogmas que te han dicho que debes aceptar. Recuerdo a un estudiante que vino a mi laboratorio hace años, profundamente escéptico sobre todo lo que yo enseñaba. Era un joven brillante, formado en el materialismo científico más estricto, convencido de que la conciencia era solo un epifenómeno de la actividad cerebral sin ningún poder causal. Le propuse un desafío: practica durante 30 días, solo 30 días, con la metodología que te estoy enseñando. Si al final de esos 30 días no has experimentado ningún cambio significativo, puedes descartar todo lo que digo como pseudociencia. Aceptó el desafío más por orgullo que por otra cosa, decidido a demostrar que estaba equivocado. 3 semanas después vino a verme y había algo diferente en él. Su presencia era más suave, su mirada más clara. Me dijo: no sé qué está pasando. No puedo explicarlo científicamente todavía, pero algo definitivamente ha cambiado. Mi insomnio crónico ha mejorado. Mis relaciones se sienten más fluidas. Estoy teniendo insights
sobre mi investigación que antes no podía ver. Y lo más extraño es que siguen apareciendo estas coincidencias que, bueno, que parecen imposibles de explicar solo por azar. Sonreí, porque ese es el poder de la experiencia directa, puede atravesar las barreras del escepticismo intelectual más fortificado. Ese joven eventualmente se convirtió en uno de mis colaboradores más cercanos y juntos desarrollamos algunos aspectos importantes de la teoría sintérgica. Pero el punto es este: no necesitas creerme a mí, necesitas estar dispuesto a probarlo por ti mismo. Y si lo haces con genuina apertura, con consistencia, con presencia, tu propia experiencia te mostrará la verdad. Y esa verdad no será mía, será tuya. Ahora bien, quiero hablar sobre algo que considero fundamental y que a menudo se malinterpreta en las enseñanzas sobre manifestación y creación de realidad. Y es esto: no todo lo que te sucede es resultado directo de tus pensamientos o tus afirmaciones. Vivimos en un universo tremendamente complejo donde innumerables causas se entrelazan para crear cualquier efecto dado. Pretender que tu mente individual tiene control absoluto sobre toda tu realidad es no solo arrogante, sino potencialmente dañino, porque puede llevarte a culparte a ti mismo por cosas que están completamente fuera de tu control. Si alguien se enferma, no es necesariamente porque atrajo la enfermedad con pensamientos negativos. Si alguien sufre una pérdida, no es necesariamente porque tenía creencias limitantes sobre la abundancia. La vida es más compleja, más misteriosa que eso. Lo que sí puedo decirte con certeza, basándome en mi investigación y experiencia, es que tu nivel de conciencia, tu coherencia interna, tu alineación con tu ser superior definitivamente influyen en cómo experimentas lo que te sucede y en cómo respondes a ello. Y esa influencia es enorme. Dos personas pueden atravesar la misma circunstancia objetiva y tener experiencias radicalmente diferentes dependiendo de su estado de conciencia. Una persona puede experimentar una pérdida como una tragedia que la destruye. Otra puede experimentar la misma pérdida como un portal de transformación que la lleva a profundidades de sabiduría y compasión que de otra manera nunca habría alcanzado. La circunstancia es la misma, la experiencia es completamente diferente. Y tu práctica de repetición consciente te está entrenando para ser el tipo de persona que puede encontrar significado, crecimiento y hasta gratitud en medio de las circunstancias más difíciles. Esto no es resignación pasiva, no es decir, bueno, todo pasa por una razón así que me rindo. Es algo mucho más activo y poderoso. Es decidir que sin importar lo que la vida te presente, responderás desde tu centro más elevado, desde tu sabiduría más profunda, desde tu amor más incondicional. Y cuando vives desde ese lugar, aunque no puedas controlar todas las circunstancias externas, tienes un poder inmenso sobre tu experiencia interna y sobre cómo esas circunstancias te moldean. Quiero llevarte ahora a una comprensión más profunda de lo que significa el orden perfecto del universo. No significa que todo sea perfecto en el sentido de que todo sea placentero, fácil o como desearíamos que fuera. Significa que existe una inteligencia organizadora que está llevando a la totalidad hacia mayor complejidad, mayor conciencia, mayor amor. Pero esa evolución no es lineal ni suave. Implica crisis, rupturas, muertes y renacimientos. Implica el colapso de estructuras obsoletas para que nuevas estructuras más complejas puedan emerger. Cuando confías en el orden perfecto del universo, estás confiando en ese proceso evolutivo. Incluso cuando no puedes ver hacia dónde te está llevando, estás reconociendo que hay una sabiduría trabajando que ve mucho más allá de lo que tu perspectiva limitada puede captar. Y ese reconocimiento te permite relajarte en medio de la incertidumbre, soltar el agarre del control neurótico, fluir con los cambios en lugar de resistirte rígidamente a ellos. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de resistirte, cuando confías y fluyes, a menudo descubres que tienes más influencia real sobre tu vida que cuando estabas intentando controlarlo todo. Porque tu energía
no está atrapada en la resistencia, está disponible para la acción creativa. Tu percepción no está nublada por el miedo, está clara y puede ver oportunidades. Tu intuición no está bloqueada por el ruido mental, está abierta y puede guiarte con precisión. He visto este principio operando una y otra vez. Las personas que viven en confianza, que han soltado la necesidad de controlar, que se han abierto a recibir, a menudo logran más con menos esfuerzo que aquellas que viven en tensión constante, intentando forzar los resultados. No es que no trabajen duro, es que su esfuerzo fluye desde un lugar diferente. Es esfuerzo inspirado en lugar de esfuerzo desesperado. Es acción alineada en lugar de acción frenética. Y esto me lleva de vuelta a la cuestión del merecimiento, del derecho de conciencia. Muchas personas cargan con la creencia profunda de que no merecen las cosas buenas, de que deben sufrir, de que son fundamentalmente defectuosas o indignas. Estas creencias son profundamente arraigadas, a menudo implantadas en la infancia, reforzadas por experiencias dolorosas, calcificadas en la estructura misma de su identidad. Y ninguna cantidad de afirmaciones superficiales va a disolver esas creencias si no vas más profundo. Por eso la práctica que te estoy compartiendo no es solo repetición mecánica. Es un viaje de excavación arqueológica de tu propia psique. A medida que repites tu afirmación, a medida que declaras que te abres a recibir lo que es tuyo por derecho de conciencia, inevitablemente surgirán las voces que dicen no, no mereces, no eres suficiente, eres impostor. Y cuando surjan esas voces, no las reprimas, escúchalas, reconócelas, agradéceles por intentar protegerte. Porque eso es lo que están haciendo, usando estrategias aprendidas hace mucho tiempo que ya no son útiles. Y luego, gentilmente pero firmemente, elige declarar tu verdad más profunda por encima de esas voces. Cada vez que haces eso, cada vez que eliges tu afirmación consciente por encima de la programación antigua, estás reescribiendo tu código interno, estás diciéndole a tu sistema nervioso, esta vieja historia ya no es cierta, esta es mi nueva verdad. Y con la repetición suficiente, con la consistencia necesaria, esa nueva verdad se convierte en tu realidad vivida. Llegamos ahora a la parte final de este viaje que hemos recorrido juntos y quiero dejarte con algo que considero la esencia de todo lo que he compartido. El universo no es un lugar frío, mecánico, indiferente a tu existencia, como nos han enseñado ciertas corrientes del pensamiento científico materialista. Tampoco es un padre caprichoso en el cielo que recompensa o castiga según su humor, como nos han enseñado ciertas corrientes religiosas dogmáticas. El universo es una matriz viviente de conciencia y tú eres una expresión única e irrepetible de esa conciencia. Eres el universo conociéndose a sí mismo a través de tu perspectiva particular, a través de tu experiencia única. Cuando repites confío en el orden perfecto del universo y me abro a recibir todo lo que es mío por derecho de conciencia, no estás hablándole a algo externo a ti. Estás dialogando con las capas más profundas de tu propio ser, con esa dimensión de ti que nunca ha estado separada de la totalidad, que siempre has sabido que eres amado, que eres sostenido, que eres parte de algo infinitamente más grande y más sabio que tu mente individual. Estás recordando lo que siempre has sabido en el nivel más profundo, pero que has olvidado en medio del trance, de la separación, del condicionamiento, del miedo. Y cuando comienzas a recordar, cuando comienzas a despertar de ese trance, todo cambia. No necesariamente cambian las circunstancias externas de inmediato, aunque eventualmente sí cambiarán. Lo que cambia primero y más profundamente es tu relación con todo. Tu relación contigo mismo se vuelve más compasiva, más paciente, más amorosa. Tu relación con los demás se vuelve más generosa, más comprensiva, más conectada. Tu relación con la vida misma se vuelve más confiada, más fluida, más llena de asombro. Y desde ese cambio fundamental en tu manera de relacionarte, desde ese despertar a tu verdadera naturaleza,
las acciones correctas emergen naturalmente. No tienes que forzarlas, no tienes que calcularlas obsesivamente, simplemente fluyen de ti, como la fragancia fluye de una flor. Y esas acciones, porque están alineadas con tu ser auténtico, porque están en resonancia con el campo sintérgico, tienen un poder que las acciones forzadas nunca pueden tener. Piensa en los grandes maestros, los grandes sanadores, los grandes innovadores que han caminado por este planeta. Lo que todos comparten no es necesariamente una inteligencia intelectual superior, aunque muchos la tienen. Lo que comparten es una conexión profunda con algo más grande que ellos mismos, una confianza inquebrantable en esa conexión y una apertura radical a ser canales para que esa inteligencia superior se exprese a través de ellos. Eso es lo que tú también estás cultivando con tu práctica de repetición consciente. Ahora, quiero ser muy claro sobre algo porque no quiero que haya malentendidos. Esta práctica no es una póliza de seguro contra el sufrimiento. No te va a proteger de todas las pérdidas, de todas las desilusiones, de todos los desafíos. Lo que te dará es la capacidad de atravesar esos momentos difíciles sin quebrarte, sin perder tu centro, sin cerrar tu corazón. Te dará la capacidad de encontrar significado incluso en el sufrimiento, de extraer las lecciones que la vida te está ofreciendo a través de las experiencias más duras. He trabajado con personas que han perdido a seres queridos, que han enfrentado enfermedades terminales, que han vivido tragedias que romperían a la mayoría. Y las que tenían una práctica espiritual sólida, una conexión profunda con la confianza y la apertura que estamos cultivando aquí, no sufrieron menos en el sentido de que el dolor desapareciera mágicamente. Pero sufrieron diferente. Su sufrimiento tenía una cualidad transformadora en lugar de destructiva. Su dolor abría puertas en lugar de cerrarlas. Su pérdida los expandía en lugar de contraerlos. Y eso es lo que significa realmente que el destino se alinee a tu favor. No significa que todo sea fácil. Significa que todo, incluso lo difícil, está sirviendo a tu crecimiento, a tu despertar, a tu evolución hacia la plenitud de lo que estás destinado a ser. Significa que puedes confiar en el proceso incluso cuando no comprendas hacia dónde te está llevando. Significa que puedes mantenerte abierto incluso cuando el miedo te susurre que te cierres. Déjame compartir contigo una última historia, una experiencia que marcó profundamente mi comprensión de estos principios. Hace muchos años atravesé una crisis personal devastadora. Todo lo que había construido parecía desmoronarse. Mis relaciones estaban tensas. Mi trabajo enfrentaba obstáculos que parecían insuperables. Mi salud estaba comprometida. Y en medio de esa oscuridad hubo momentos en los que dudé de todo, incluso de las verdades más profundas que había descubierto en mi investigación y mi práctica. Una noche, en el punto más bajo de esa crisis, me senté a meditar porque no sabía qué más hacer. Y comencé a repetir mi mantra, mi afirmación de confianza, aunque en ese momento sentía que las palabras estaban vacías, que no significaban nada. Las repetí mecánicamente al principio, con amargura incluso. Pero seguí porque había hecho un compromiso conmigo mismo de no abandonar la práctica sin importar qué. Y alrededor de la repetición número 50, algo se quebró dentro de mí. No puedo describirlo adecuadamente con palabras. Fue como si una capa muy profunda de resistencia, de endurecimiento, de protección se disolviera y detrás de ella había ternura, había una vulnerabilidad infinita, pero también una fortaleza que no dependía de estar protegido o blindado. Y en ese momento comprendí algo que cambió todo. La confianza verdadera no es la ausencia de miedo. La confianza verdadera es la disposición a sentir el miedo completamente y aún así elegir abrirse, elegir creer en el orden subyacente, elegir recibir. Y desde ese momento, aunque las circunstancias externas de mi crisis no cambiaron de inmediato, mi experiencia de ellas cambió radicalmente.
ya no estaba luchando contra la realidad. Estaba fluyendo con ella, aprendiendo de ella, permitiendo que me transformara. Y lo que sucedió en los meses siguientes fue extraordinario. Las situaciones que parecían callejones sin salida comenzaron a abrirse de maneras completamente inesperadas. Las personas que necesitaba encontrar aparecieron en mi camino. Las ideas que necesitaba para resolver mis problemas emergieron en momentos de quietud. Y, lo más importante, yo mismo cambié. Salí de esa crisis como una persona diferente, más profunda, más compasiva, más sabia, más real. Esa experiencia me enseñó visceralmente lo que antes solo comprendía intelectualmente. Que las crisis son a menudo los momentos de mayor oportunidad para la transformación. Que lo que parece ser el destino trabajando en tu contra puede ser en realidad el destino trabajando más intensamente a tu favor, llevándote hacia donde necesitas ir, aunque el camino sea doloroso. Y que la práctica de confianza y apertura no te protege de las crisis, pero te equipa para atravesarlas de tal manera que emerges no roto, sino fortalecido, no disminuido, sino expandido. Entonces, cuando te pido que repitas esta afirmación 100 veces, no te estoy ofreciendo una varita mágica. Te estoy ofreciendo una herramienta de transformación que ha sido probada en el laboratorio más exigente que existe, la vida real, con toda su complejidad, su dolor, su belleza, su misterio. Te estoy ofreciendo una práctica que, si la sostienes con constancia, te llevará a lugares dentro de ti mismo que quizás ni siquiera sabías que existían. Te estoy ofreciendo un camino de regreso a tu verdadera naturaleza, esa naturaleza que nunca ha estado separada del universo, que siempre ha sido digna de amor, que siempre ha tenido el derecho inherente a recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer. Y quiero que sepas algo más: no estás solo en este camino, aunque tu práctica sea íntima y personal, aunque la hagas en la soledad de tu habitación, estás participando en algo mucho más grande. Cada persona que despierta a su verdadera naturaleza, que eleva su nivel de conciencia, que aprende a confiar y a abrirse, está contribuyendo al campo sintérgico colectivo. Está siendo más fácil para otros hacer lo mismo. Está tejiendo hebras de luz en la oscuridad del miedo y la separación que envuelve a tanta parte de nuestra humanidad. Tu trabajo personal no es solo personal, es un acto de servicio al todo, porque cuando tú sanas, cuando tú despiertas, cuando tú te alineas con tu bien mayor, no solo transformas tu propia vida, creas ondas en el campo de conciencia que tocan a todos aquellos con quienes interactúas, y más allá, a través de esas conexiones invisibles pero reales que nos unen a todos. Tu transformación es la transformación del mundo, una conciencia a la vez. Entonces, ¿qué harás con lo que te he compartido? Puedes escucharlo, encontrarlo interesante y luego volver a tus patrones habituales sin cambiar nada. Esa es una opción y la respeto. O puedes decidir que ha llegado el momento de experimentar realmente, de probar genuinamente, de comprometerte con tu propia transformación. Puedes decidir que durante los próximos 30 días dedicarás 20 minutos al día a esta práctica de repetición consciente. 20 minutos de 100 repeticiones de confío en el orden perfecto del universo y me abro a recibir todo lo que es mío por derecho de conciencia. Y si tomas esa decisión, si haces ese compromiso, quiero pedirte algo. Hazlo con totalidad. No lo hagas a medias. No lo hagas mientras haces otras cosas. No lo hagas en piloto automático. Hazlo como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto sentido, sí depende. No tu supervivencia física quizás, pero sí la vida que realmente vale la pena vivir, la vida despierta, la vida consciente, la vida alineada con tu potencial más elevado. Y cuando enfrentes resistencia, porque la enfrentarás, cuando surjan las dudas, porque surgirán, cuando la voz del escepticismo se haga ruidosa, porque se hará, recuerda por qué comenzaste. Recuerda que no estás haciendo esto porque yo te lo dije, sino porque algo en ti reconoció la verdad de lo que estoy compartiendo. Algo en ti anhela esta conexión, esta confianza, esta apertura. Ese algo es tu ser auténtico, tu naturaleza verdadera, llamándote a casa. Y el hogar al que te llama no es un lugar, es un estado de ser, es la experiencia
de estar en paz contigo mismo, de estar en armonía con la vida, de estar en resonancia con el universo. Es el estado donde sabes, no intelectualmente, sino en cada célula de tu cuerpo, que estás exactamente donde necesitas estar, que tienes exactamente lo que necesitas tener, que eres exactamente quien necesitas ser en este momento. Y desde ese estado de suficiencia, de completitud, de conexión, todo se vuelve posible. No porque ahora puedas manipular la realidad para obtener lo que quieres, sino porque ya no necesitas manipular nada. Ya no necesitas que la realidad sea diferente de lo que es para estar bien. Y paradójicamente, cuando dejas de necesitar que las cosas cambien, cuando te relajas en lo que es, las cosas comienzan a cambiar naturalmente en direcciones beneficiosas. Porque ya no estás bloqueando el flujo con tu resistencia, con tu contracción, con tu miedo. He visto este patrón repetirse tantas veces que ya no puede ser coincidencia. Las personas que practican la confianza genuina, que se abren verdaderamente a recibir, que se alinean con su derecho de conciencia, invariablemente comienzan a experimentar mejoras en sus vidas. No siempre de las maneras que esperaban, no siempre en las áreas que pensaban eran prioritarias, pero de maneras que en retrospectiva resultan ser exactamente lo que necesitaban. Tal vez pensabas que necesitabas más dinero y lo que recibiste fue una relación que te enseñó sobre el amor incondicional. Tal vez pensabas que necesitabas un nuevo trabajo y lo que recibiste fue una crisis que te obligó a descubrir tu verdadero propósito. Tal vez pensabas que necesitabas que cierta persona cambiara y lo que recibiste fue la sabiduría para cambiar tú mismo. El universo responde a la esencia de tu necesidad, no a la forma superficial de tu deseo. Y eso requiere humildad, requiere la disposición a ser sorprendido, a ser corregido, a descubrir que lo que pensabas que querías no era realmente lo que necesitabas. Requiere la capacidad de decir no sé y estar cómodo con ese no saber. Porque en ese espacio de no saber, de incertidumbre consciente, es donde lo nuevo puede emerger. Si ya tienes todas las respuestas, si ya has decidido exactamente cómo deben ser las cosas, no hay espacio para que la inteligencia superior del universo opere. Pero cuando dices confío en el orden perfecto del universo, estás creando ese espacio. Estás diciendo no sé exactamente cómo debe desarrollarse esto, pero confío en que existe un orden, una inteligencia trabajando que ve más allá de lo que yo puedo ver. Y esa declaración es un acto de humildad profunda y simultáneamente de poder profundo. Humildad porque reconoces tus limitaciones, poder porque te alineas con algo ilimitado. Y cuando dices me abro a recibir, estás declarando tu disposición a ser vulnerable, a permitir que la vida te toque, te cambie, te sorprenda. Estás bajando las defensas que has construido tan cuidadosamente para protegerte del dolor, reconociendo que esas mismas defensas también te protegen de la alegría, del amor, de la plenitud. Estás eligiendo el riesgo de estar vivo sobre la seguridad de estar adormecido. Y cuando dices todo lo que es mío por derecho de conciencia, estás reconociendo que hay una justicia cósmica operando, no una justicia basada en el mérito moral o el esfuerzo como los entiende el ego, sino una justicia basada en la resonancia, en la preparación, en la capacidad de sostener. Estás reconociendo que recibirás exactamente lo que puedes sostener conscientemente, ni más ni menos. Y ese reconocimiento te motiva a expandir tu conciencia, a crecer, a evolucionar, porque al hacerlo aumentas tu capacidad de recibir. Entonces, mi querido amigo, mi compañero en este viaje de despertar, llegamos al final de este encuentro, pero al comienzo de tu práctica. Todo lo que te he compartido son solo palabras, conceptos, ideas, hasta que las lleves a la acción, hasta que las pruebes en el laboratorio de tu propia vida. Y te invito, te animo, te desafío a hacerlo. No por mí, no para demostrarme algo a mí, sino por ti mismo, por tu propia liberación, por tu propia realización. Imagina cómo sería tu vida si verdaderamente confiaras, si verdaderamente estuvieras abierto, si verdaderamente reconocieras tu derecho inherente a
todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecer. No imagines desde el lugar de la fantasía escapista, sino desde el lugar de la posibilidad real. ¿Cómo te moverías diferente en el mundo? ¿Cómo tomarías decisiones diferente? ¿Cómo te relacionarías con los desafíos diferente? ¿Cómo amarías diferente? Y ahora deja de imaginar y comienza a vivir así. Comienza hoy, comienza ahora con tu primera repetición. Confío en el orden perfecto del universo y me abro a recibir todo lo que es mío por derecho de conciencia. Dila en voz alta si puedes, o en silencio si las circunstancias no te permiten otra cosa. Pero dila con presencia, con intención, con la totalidad de tu ser. Y luego repítela 99 veces más, y luego mañana hazlo de nuevo, y pasado mañana, y el día después de ese, hasta que deje de ser algo que haces y se convierta en lo que eres. Hasta que la confianza no sea una decisión que tomas, sino tu estado natural. Hasta que la apertura no sea un esfuerzo, sino tu respiración normal. Hasta que reconocer tu derecho de conciencia no sea una afirmación, sino una certeza vivida. Este es mi regalo para ti. Esta práctica simple pero profunda que tiene el poder de transformar tu vida desde las raíces. No la recibas a la ligera. No la descartes sin probarla genuinamente. Dale una oportunidad real y observa qué sucede. Observa cómo el destino, esa convergencia misteriosa de tu intención consciente con las corrientes favorables del universo, comienza a alinearse. Observa cómo las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Observa cómo las personas que necesitas encontrar aparecen en tu camino. Observa cómo las ideas que necesitas llegan en el momento perfecto. Y observa, más importante que todo lo externo, cómo cambias tú internamente. Cómo te vuelves más pacífico sin perder tu pasión. Cómo te vuelves más fuerte sin perder tu ternura. Cómo te vuelves más sabio sin perder tu asombro. Esa es la verdadera transformación, la que ninguna circunstancia externa puede darte o quitarte, la que es verdaderamente tuya por derecho de conciencia. Y recuerda, siempre recuerda, no estás solo en este camino. Yo camino contigo en espíritu, todos los que han practicado antes que tú caminan contigo, todos los que practicarán después de ti están siendo preparados por tu práctica. Somos una red, un entramado, un campo de conciencia colectivo que se despierta a sí mismo una persona a la vez, una práctica a la vez, un momento de presencia consciente a la vez. Que tu práctica sea constante, que tu confianza se profundice, que tu apertura se expanda, que recibas abundantemente todo lo que es tuyo por derecho de conciencia. Y que tu vida se convierta en un testimonio viviente de que es posible vivir en este mundo con los ojos abiertos, el corazón abierto y los brazos abiertos para recibir todas las bendiciones que el universo eternamente está ofreciendo. Con todo mi respeto, con toda mi fe en tu potencial, con toda mi confianza en que el mismo universo que creó las estrellas te está llamando hacia tu grandeza, te dejo con estas palabras finales. El destino no es lo que te sucede, el destino es lo que haces con lo que te sucede. Y cuando eliges hacer de cada momento una oportunidad para confiar más profundamente, para abrirte más completamente, para recibir más plenamente, entonces el destino no tiene otra opción sino alinearse a tu favor. Porque tú mismo te has convertido en un vórtice de coherencia que atrae hacia sí todo lo que necesita para realizar su propósito más elevado. Practica bien, vive bien, y que la luz de tu conciencia desplegada ilumine no solo tu propio camino, sino el camino de todos aquellos que tienen el privilegio de cruzarse contigo en esta danza sagrada que llamamos vida.
Yeah.